Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Fernando Tam Ruiz, estoy en la materia de Control 1 con el ingeniero Juan David Rodríguez López y este es mi examen de la segunda unidad. Para este examen vamos a analizar un circuito eléctrico RLC en serie. Vamos a sacar su función de transferencia y vamos a simularlo. Muy bien, este es el circuito en cuestión. Para este circuito pues tenemos estas tres ecuaciones donde nos dice el voltaje de cada componente, cómo se saca, y por ley de voltajes de Kirchhoff podemos obtener que el voltaje de entrada es igual a la sumatoria de cada uno de los voltajes de los componentes. Eh, Sustituyendo los voltajes correspondientes en esta ecuación, pues nos da esta ecuación que podemos ver aquí. Y finalmente podemos observar que al derivar la, la ecuación del voltaje en el capacitor, podemos tenerla en la corriente del circuito en términos del voltaje del capacitor. Al derivar el voltaje del capacitor y al derivar esta integral, pues la integral con la derivada se cancela y pues nos da este resultado. Una vez teniendo esta ecuación de corriente, podemos sustituirla en las demás ecuaciones de cada componente para así tener toda nuestra ecuación en términos del voltaje del capacitor, que es lo que queremos, tener una función de transferencia que nos diga la relación entre el voltaje del capacitor y el voltaje de entrada. Muy bien, entonces una vez sustituyendo esta ecuación en esta ecuación, pues no, como resultado de esto, solamente tendríamos que transformar gracias a Laplace. Transformamos y nos da como resultado esto. Finalmente tenemos como función de respuesta esta ecuación y nuestra función de transferencia solamente pues pasamos a dividir el voltaje de entrada entre el voltaje del capacitor. Este sería el resultado. Muy bien, continuamos con nuestro diagrama de bloques. Aquí se enumeraron las ecuaciones para tener un mejor entendimiento. Primero tenemos nuestro voltaje en el resistor en términos de la frecuencia, tanto con respecto al voltaje del capacitor como respecto a la corriente. Después tenemos igualmente de la misma manera el voltaje del inductor y del capacitor. Después tenemos la ecuación de voltajes, de sumatoria de voltajes de Kirchhoff. Y esto pues nos va a ayudar para hacer nuestro diagrama de bloques. Empezamos con la salida para tener un mejor entendimiento. Lo que queremos como salida es el voltaje del capacitor. Muy bien, y el voltaje del capacitor está dado por la ecuación del voltaje del capacitor, que sería 1 sobre CS por IDS. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque sería este, 1 sobre CDS. Y está multiplicado por IDS. Aquí tenemos la señal IDS. Esa IDS la podemos sacar tanto de la ecuación del resistor como la ecuación del inductor. Pero pues en este caso vamos a utilizar la ecuación del inductor. Muy bien, entonces tenemos al despejar aquí la corriente, tenemos que la corriente es igual a 1 sobre LS por el voltaje del inductor en términos de la frecuencia. Aquí IDS es igual a V de LDS por 1 sobre LS. Y LS lo vamos a sacar de la ley de Kirchhoff de sumatoria de voltajes. Despejamos el voltaje en el inductor y nos da estos tres. Entonces tenemos que hacer un punto de suma. Vamos a sumar el voltaje de entrada. Vamos a restarle el voltaje del resistor, pero el voltaje del resistor está dado por esta ecuación de acá arriba, que es R por IDS. Entonces tomamos la señal IDS, la multiplicamos por R, por este bloque, y pues finalmente nos da la señal V de RDS. Se la restamos y también nos pide que le restemos el voltaje del capacitor. Pues lo tomamos de acá directamente porque ya tenemos esta señal y listo. Este es nuestro diagrama de bloques. Aquí ya se muestra en limpio el diagrama de bloques. Muy bien, continuamos con la simulación. Podemos observar aquí que tenemos el circuito
en cuestión, prácticamente igual al que tenemos en nuestros cálculos. Utilizamos un alternador. En este caso vamos a ponerle una amplitud de 6 voltios y una frecuencia de 1 Hz. A la resistencia le vamos a dar un valor de 2 ohms. Al inductor le vamos a dar un valor de 1 Henry y al capacitor un valor de 1 faradio. Quizá no es muy apegado a la realidad este circuito, pero nos ayudará a comprender cómo funciona. Aquí se ve ya simulado con su gráfica. Podemos maximizarlo y pues nos mostrará los valores de todo pues de cada voltaje, el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor. Vamos a ver cómo varía. Para comprobar su funcionamiento vamos a hacer el uso de MATLAB, que pues, nos ayudará a agilizar un poco los cálculos matemáticos. Ok, para empezar vamos a utilizar la S y la T de forma simbólica para que el programa los pueda utilizar de forma algebraica, pues como una ecuación. Vamos a ponerlos de forma simbólica. Después vamos a darle valor a R. En este caso pues le vamos a dar de 2 ohms, a L de 1 Henry y a C de 1 faradio. Muy bien. Continuamos a poner nuestra función de entrada con respecto al tiempo. En este caso, como ya vimos, la amplitud es de 6 voltios. Lo multiplicamos por el seno de omega t. Omega en este caso es 2pi, 2 por pi, por la frecuencia que es 1 Hz, por t, por el tiempo. Muy bien. Ya lo tenemos. Y pues de una vez la vamos a transformar al término de al dominio de la frecuencia. Para eso pues vamos a utilizar B y S. Va a ser igual a Laplace por B y T. Como pueden ver aquí ya no la transformó, muy sencilla. Ya solamente nos falta poner nuestra función de respuesta. ¿Ok? Ya la tenía escrita previamente, como pueden ver aquí en el panel de al lado. Aquí ya la tengo marcada para ahorrar tiempo. Y pues es 1 sobre LCS al cuadrado más RCS más 1. ¿Ok? Todo eso multiplicado por la función de entrada, que es B y S. Y nos da esto. ¿Ok? Vamos a utilizar también la antitransformada. El voltaje del capacitor en el tiempo va a ser igual a I Laplace por BCS. Muy bien. Como pueden ver aquí nos da ya con la antitransformada. Vamos a copiar esta ecuación. Copy. Y vamos a darle un valor a t. Para empezar vamos a darle un valor de 500 milisegundos. Ok. Pegamos nuestra función y le damos enter. Aquí nos da el resultado de lo que debería de valer el voltaje a los 500 milisegundos. Muy bien, vamos a comprobarlo en el simulador. Aquí están los 500 milisegundos. Ahí está. Podemos observar que el tiempo en 500 milisegundos y el voltaje es 354 milivoltios. Volvemos a MATLAB y podemos ver que varía ligeramente, cuestión de redondeo de números. Entonces podemos ver pues, la exactitud. Si queremos tratar con otro tiempo, vamos a poner 250 milisegundos. Ok, volvemos a insertar nuestra función.
y nos da 76 milivoltios. Volvemos al simulador. En 250, aquí está la raya. 250 milisegundos nos da 76.4 milivoltios. En MATLAB, 76.3 milivoltios. Casi exacto. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otro modelo, otro circuito con diferentes valores. Y para esto, pues vamos a utilizar en la resistencia 240 ohms. En la bobina le vamos a poner 20 miliamperes. Y en el capacitor le vamos a poner 300 microfaradios. También vamos a cambiar la amplitud. Vamos a poner 10 voltios de amplitud y una frecuencia de 2 Hz. Ok, le damos Enter. Y para simular vamos a darle clic derecho y Simulate Graph. Muy bien, ya está simulada. El verde es el voltaje de entrada y el rojo es el voltaje del capacitor. Vamos a hacer el mismo procedimiento en MATLAB. Vamos a darle un valor a R. Primero vamos a poner de forma simbólica la S y la T, para que no nos salga ningún error. Después vamos a poner la R. R dijimos que era 240 ohms. La L es igual a 20 por 10 a la menos 3. Y la C es igual a 300 por 10 a la menos 6. Ahí cometí un error de punto y coma. Ahí está. Continuamos a insertar nuestro voltaje de entrada en el dominio del tiempo. En este caso sería, pues, la amplitud dijimos que era de 10 por el seno de omega t. Omega sería 2 por pi por 2 Hz. Y vamos a multiplicarlo por t. Ok. Ya tenemos nuestra función. Y vamos a transportarla al dominio de la frecuencia. B y S va a ser igual a Laplace de B y T. Pueden observar que aquí ya está lista. Y volvemos a insertar nuestra función de respuesta. Muy bien, ya nos la da con los nuevos valores. Vamos a hacer la transformada inversa para tener nuestra función del voltaje del capacitor en el dominio del tiempo. Laplace, voltaje del capacitor del tiempo. No, de la frecuencia. Muy bien. Y listo, nos da como resultado esta ecuación. Muy larga. Es por eso que utilizamos MATLAB. Muy bien. Copiamos. Vamos a darle un valor al tiempo. En este caso vamos a darle un valor muy, muy pequeñito. Vamos a darle 0.1, que son 100 milisegundos. ¿Okay? Y listo. Aquí tenemos ya copiamos la función en términos del tiempo y nos da un valor de 4.93 voltios. Vamos a ver aquí. Vamos a maximizarlo. Dijimos que 100 milisegundos. Listo. 100 milisegundos, 4.85 voltios. Da un aproximado. No es exacto por términos de redondeo. Volvemos a ingresar otro valor. Si queremos tener, por ejemplo,
mm, verlo más de cerca, pues por ejemplo le ponemos 100 milisegundos aquí en el tiempo que va a simular. Y listo, aquí ya se ve más, pues se le hizo un acercamiento. Ok, vamos a maximizarlo. Y ahora vamos a poner 30 milisegundos. Vamos a MATLAB. El tiempo es igual a 30 por 10 a la menos 3. Muy bien, volvemos a poner nuestra función y nos da apenas 675 milivoltios. Volvemos a Proteus 30 y como pueden ver el voltaje en el capacitor sería de 666 milivoltios. Una aproximación y finalmente otro valor, vamos a poner 50 milisegundos. El tiempo es igual a 50 por 10 a la menos 3. Vamos a poner nuestra función y nos da 1.68 voltios. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. 50 milisegundos, 1.66 voltios. Como pueden ver, pues da un aproximado pues, bastante cercano. Por lo que se puede considerar que se puede simular correctamente este sistema. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.